¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy, chiquillo, es aplicar y calcular Vamos a aplicar y determinar el cuadrado de binomio en diferentes representaciones. ¿Ya? ¿Por qué en diferentes representaciones? Porque a veces el problema puede estar dirigido hacia una representación geométrica. ¿Ya? Entonces, podemos tener una representación tanto a nivel geométrico. Oh, un momento, que se me controló el lápiz. Entonces, como le estaba explicando, puede ser a nivel geométrico o puede ser a nivel algebraico. Son dos representaciones distintas de algo igual, ¿ya? Entonces, la idea es recordar lo que vimos en la clase anterior. Recordemos. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos la multiplicación de, y nos vamos a quedar con esto como para partir la clase de hoy, de binomio por binomio. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que binomio por binomio se podía resolver de la siguiente forma? Voy a poner un ejemplo de lo que vimos en la clase anterior para inducir a lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces, tenemos, si tengo x más 3 multiplicado por x más 5, por ejemplo, aquí tenemos dos binomios, ¿qué hacíamos? La x multiplicaba el x más 5 y el 3 multiplicaba el x más 5. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces separábamos el primer binomio en dos, separábamos el primer binomio en dos y multiplicábamos término a término. ¿Ya? El x, o sea, esto de binomio por binomio se transforma de alguna en esta transformación que le hacemos para que se transforme en un monomio por binomio y sea más sencillo. Multiplicamos el x con el x está elevado a 1 y el x está elevado a 1, nos queda x elevado a 2. 5 por x simplemente es 5x. Está multiplicando, o sea, esta multiplicación con signos positivos, más por más, mantengo el signo más. Aquí, ¿qué hacemos? El 3 multiplica la x, 3x, y el 3 multiplica el 5. 3 por 5, 15. Luego, ¿qué hacíamos? Sumamos x cuadrado más 5x más 3x más 15. Nos damos cuenta rápidamente de que el 5x y el 3x son términos semejantes, que comparten la misma letra, ¿ya? Eso es lo que quiere decir términos semejantes, en un lenguaje más coloquial. X cuadrado, 5 más 3, 8x más el 15. ¿Ya? Y ahí está resuelto este binomio por binomio, ¿ya? Este es sencillo. Había uno un poco más complejo, pero nos vamos a quedar con este sencillo para entrar ya a lo que es cuadrado de binomio. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si en vez de multiplicar x más 3 por x más 5, el binomio se repite dos veces? ¿Qué pasaría con eso? Fíjense acá, ambos son iguales. Por lo tanto, uno lo podría escribir como x más 3 al cuadrado. O sea que esto es básicamente un cuadrado de binomio, es la multiplicación de dos binomios que son iguales. Por lo tanto, se puede resolver utilizando lo que ya sabemos de multiplicación de
binomio por binomio. Entonces, hagámoslo. Este separa x3, ¿ya? X más 3, X más 3. Y multiplicamos como también lo habíamos deducido acá. X por X, X cuadrado. X por 3, 3X. Aquí 3X, simplemente es 3X y 3 por 3 es 9. Si sumamos nos queda X al cuadrado más 3X más 3X más 9. Nos damos cuenta que podemos sumar esto, me da 6X más 9 más X cuadrado. O sea que X al cuadrado es igual a X cuadrado más 6X más 9. O sea, podemos calcular un cuadrado de binomio. Pero el cuadrado de binomio, como se lo estoy presentando ahora, es a través de la resolución de binomio por binomio. Pero el cuadrado de binomio tiene una fórmula, algo que siempre funciona, ¿ya? La idea es que ustedes lo conozcan, pero de igual manera tengan más herramientas para poder resolver. Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar toda la pizarra. Mira, yo tengo a más b al cuadrado. Por definición nos va a quedar a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esto es la definición que tiene el cuadrado de binomio. Pero el cuadrado de binomio se puede resolver utilizando varias estrategias, ¿ya? La estrategia 1, sería usar multiplicación binomio por binomio, ¿cierto? Que es lo que ya sabemos, es lo que podemos usar. La estrategia 2 podríamos usar una representación geométrica. ¿Ya? La estrategia 3 sería usar triángulo de Pascal. Y la estrategia 4 y última es Profe, ¿qué dicen las dos? ¿Representación cuánto? geométrica. ¿Ya? Usar simplemente la fórmula. ¿Por qué la vamos a dejar al final usar la fórmula? Porque usted tiene que primero aprender, esta es la prioridad, ¿ya? Usar la multiplicación binomio por binomio, representación geométrica, usar el triángulo de Pascal, usar la fórmula. Usted tiene que manejar estas 4 estrategias para poder resolver el cuadrado de binomio. ¿Ya? Pero un cuadrado de binomio puede estar en niveles distintos de complejidad, ¿ya? Y ahí tenemos que ir trabajando con ello. Por ejemplo, si yo tengo esto de acá, 3x más 6, voy a colocar otro número más, 4y al cuadrado. Voy a hacer en vez de suma, una resta, ¿ya? Para que veamos qué pasa con la resta. Podríamos resolverlo usando la estrategia 1, que sería 3x menos 4y por 3x menos 4y. ¿Qué hacemos? El 3x multiplica al 3x menos 4y y por otro lado el menos 4y multiplica al 3x menos 4y. ¿Cierto? Y desarrollamos. 3x por 3x, el 3 multiplica con el 3, 9. El x por x, x cuadrado. ¿Ya? Aquí tengo un menos, acá tengo un más. Más por menos es menos. 3 por 4 es 12 y la x con la y simplemente acompañan. Calculemos acá.
Este está positivo, entonces más por menos, menos. 4 por 3, 12. Y por x es lo mismo que x, sí, da lo mismo el orden, ¿ya? Porque son conmutativos. Y finalmente me queda menos por menos, más 4 por 4, 16, y por y cuadrado. Tenemos que sumar, ¿ya? Tenemos que sumar. ¿Cómo nos quedaría? Voy a hacerlo un poco más acá. 9x cuadrado menos 12xy menos 12xy más 16y cuadrado. Bien, nos damos cuenta que el primero y el segundo, bueno, en realidad el segundo y el tercero son términos semejantes, tienen las mismas letras con los mismos grados. Entonces se pueden sumar. Menos 12, menos 24 y acompañan las letras x, y más el 16 y al cuadrado. ¿Ya? Ahí utilizamos la estrategia de binomio por binomio. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de hacer esto mismo con una representación geométrica, pero la representación geométrica es un poco más compleja con la diferencia, así que nos vamos a saltar al triángulo de Pascal, ¿ya? Entonces voy a borrar aquí, voy a borrar para tener espacio, voy a borrar para tener espacio, y vamos a usar el triángulo de Pascal. ¿En qué consiste el triángulo de Pascal? Pongan atención. Consiste en lo siguiente. El triángulo de Pascal es este. Y esto sigue hacia abajo, ¿ya? Esto es para cuando el binomio está elevado a 0. Esto para cuando el binomio está elevado a 1. Esto cuando el binomio está elevado a 2. Lo voy a hacer un poco más acá. Esto para cuando está elevado a 1, cuando está elevado a 2, cuando está elevado a 3 y cuando está elevado a 4. Perdón, me equivoqué, chicos. Es 0, 1, 2, 3 y sigue hacia abajo. Esto para el elevado, ¿ya? El número que va acá arriba. Y estos de acá, este es un triángulo, el 1, después bajo 1, 1, después bajo el 1, y después somos todos 1 más 1, 2. Y sigo con el 1. Después digo 1, 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y quedo bajo con el 1. Este triángulo de Pascal nos permite encontrar los coeficientes de los términos de el trinomio, en este caso, resultante. ¿Ya? Y con esto podemos conjeturar cómo nos va a quedar el desarrollo final. Como estamos trabajando con un cuadrado de binomio, me interesa este 2, porque está elevado a 2. Significa que los coeficientes que me importan a mí son estos, el 1, el 2 y el 1. Esos son los que me importan. Esos son los que me importan, ¿ya? Entonces, tengo algo en el chat. Gabriel me pregunta cómo el ejercicio está listo. Mira, esto de acá ya está listo. Eso está listo. Termina cuando ya no hay nada que sumar, ni restar, ni nada. ¿Ya? Ahí está listo. Ahora lo que estoy haciendo es hacerlo de otra forma. ¿Ya? Fíjense, tengo el 3x menos 4y al cuadrado. Con esto puedo usar estos números, el 1, el 2 y el 1. Entonces voy a colocar el 1, por acá el 2 y por acá el 1. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a tomar
el 3x y el 4y, y lo vamos a ordenar aquí, mira. 3x, 4y. Acá voy a colocar 3x, 4y. Acá voy a poner 3x, 4y. ¿Ya? Tan simple como eso. Y luego, como está elevado a 2, vamos a ir agregando los grados que corresponden. El primero va a estar elevado a 2, después en el segundo va a estar elevado a 1 y en el tercero va a estar elevado a 0. ¿Qué es lo que hace? Que el primer término va a partir con el grado máximo, porque el máximo es 2, después va a ir disminuyendo. Y después va a pasar lo inverso. El último va a estar elevado a 2, después va a estar elevado a 1 y luego va a estar elevado a 0. Como esto es negativo, lo que se hace es que el término central es negativo y los otros dos son positivos. ¿Ya? Ahora nos queda resolver las potencias. Todo lo que está elevado a 0, recuerden que vale 1. Por lo tanto, esos dos valen 1. 1 por 3 por 3x al cuadrado. Significa que aquí esto es lo mismo que 3 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Por 2, esto elevado a 1 simplemente es el 3 por x por 4 por y. Porque como está elevado a 1, no afecta en nada. Más, aquí que me queda 4 elevado a 2 y elevado a 2. Recuerde que el 1 y el 1 no afectan en la multiplicación. Son elementos neutros. 3 al cuadrado, 9. X cuadrado. Aquí simplemente multiplicamos los números. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Y me acompañan las letras X, Y. Desarrollamos esta parte de acá. Me queda X cuadrado, 16. Y le agrego el Y al cuadrado. Y ahí termina este ejercicio. Fíjate que en esto llegamos a la misma al mismo resultado, pero lo fuimos por un camino alternativo. ¿Ya? Teníamos entonces, esta estrategia de acá era el uso de binomio por binomio, ya la vamos a denominar B por B. Esta era la estrategia del triángulo de Pascal, que la vamos a denominar triángulo P, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula directamente, ¿ya? Para que aplicar fórmula, para que también puedan saber cómo aplicar esta fórmula en caso de que lo necesiten utilizar, ¿ya? Entonces, voy a borrar la pizarra. No sé si alguien está escribiendo. Si alguien está escribiendo, Yo estoy escribiendo, profe. perfecto. Vamos a dar unos minutitos, 2 minutos para que terminen de escribir. ¿Ya? Vamos a esperar. Un minutito más. Pueden sacarle pantallazo, guardarlo en el celular o donde estén conectados y después pasarlo más tranquilamente, ¿ya? De todas maneras, esto queda grabado y ustedes ponenle pausa al video para que puedan, ¿cierto?, copiarlo.
¿Ya? Ya. Voy a borrar. Tenemos entonces la estrategia que denominamos B por B, que era binomio por binomio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Teníamos la estrategia del triángulo de Pascal, ¿cierto? Que es la que usé recién. Vamos a usar la fórmula, ¿ya? Que es la tercera estrategia. Y la fórmula hay que recordarla. A B al cuadrado es igual a, voy a borrar acá, A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Si tenemos un ejercicio, el mismo voy a hacer, 3x menos 4y al cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. El 3x es A, el 4y es B. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado más 2 veces, pero ojo, este sigue siendo positivo, pero después vamos a arreglar esto con este negativo, por 3x por menos 4y más menos 4y al cuadrado. ¿Ya? Entonces estoy aplicando la fórmula. Aquí que nos da el 3 al cuadrado, x cuadrado. Aquí multiplicamos los números igual que en la estrategia anterior. 2 por 3 por x por menos 4 por y. Y aquí nos queda el menos 4 al cuadrado por y al cuadrado. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, x cuadrado. 2 por 3 por menos 4, menos 24. Y agregamos las letras, x, y. Menos 4 al cuadrado. Esto es positivo porque todo número negativo elevado al número par siempre es positivo. Más 16 y al cuadrado. Y aquí aplicamos la fórmula. Entonces ya tenemos la estrategia. Binomio por binomio. Triángulo de Pascal. Podemos aplicar la fórmula. ¿Ya? Esas son tres estrategias y las tres estrategias siempre fue el mismo resultado. ¿Ya? Siempre nos dio eso. Ahora, vamos a utilizar la estrategia de geométrica cuando esto es positivo, ¿ya? Para que no tengamos que hacer algún arreglo geométrico, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender mejor. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar. Y voy a hacer otro ejemplo. 5p más 3q al cuadrado. ¿Ya? Quiero desarrollar eso de ahí. Pero lo voy a desarrollar con la cuarta estrategia que nos faltaba, que es la voy a escribir acá, representación geométrica. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Esto de aquí, este P más Q, lo voy a considerar, perdón, 5P más 3Q lo voy a considerar un lado de un cuadrado. Entonces, puedo subdividir este lado de la siguiente forma. Entendiendo lo siguiente, que este lado podría ser 5P, este trocito de este lado, y este lado podría ser 3Q. De igual forma, si este vale 5P, este vale
5P y este vale 3Q. Si ese vale 5P, este lado grande de acá, como es un cuadrado, este también vale 5P, este vale 3Q, ese vale 3Q y ese vale 5P. Y lo que vamos a hacer es que si quiero calcular el área del cuadrado ABCD, es equivalente a calcular el cuadrado de binomio de P, 5P más 3Q al cuadrado. O sea que calcular el área del cuadrado ABCD es igual que calcular el cuadrado de binomio. ¿Ya? Porque el lado vale 3Q más 5P. Entonces, para simplificar el desarrollo, vamos a calcular áreas. Primero vamos a calcular el área grande, esta área de aquí. ¿Cómo la calculamos? El área de un cuadrado es simplemente el lado al cuadrado. ¿Cuánto vale este lado? 5P. O sea que esto sería 5P al cuadrado. O ustedes pueden hacer lo siguiente, multiplicar 5 por 5, 25. P por P, P cuadrado. Sabemos entonces que el resultado es 25P al cuadrado. De igual forma, vamos a hacer el cuadrado más pequeño. Esa área del cuadrado más pequeño, sabiendo de que este lado vale 3Q, sería 3Q al cuadrado. Desarrollando eso sería 9Q cuadrado. ¿Ya? Luego calculamos el área de estos dos rectángulos. Tengo este rectángulo de acá y tengo este rectángulo de acá. ¿Ya? Este rectángulo sería ese lado por ese lado. Recuerden que el rectángulo es lado por lado, en este caso 5P por 3Q. Multiplicamos los números, 3 por 5, 15. P por Q, P por Q. Simplemente lo anoto. De igual forma acá, este lado vale 5P, este lado vale 3Q. Se multiplican los números. 15 PQ. Luego sumamos las áreas, porque tenemos el área del cuadrado grande, tenemos la del cuadrado pequeño, tenemos la de un rectángulo y tenemos la del otro rectángulo. La del área grande vale 25P cuadrado. La del cuadrado pequeño vale 9Q cuadrado. La de ese rectángulo vale 15PQ. Y del otro rectángulo es exactamente igual. Entonces podemos sumar estos dos. ¿Cuánto hay en la suma de estos dos? 30PQ. Luego ordenamos. Anotamos el 25P cuadrado. Como este número comparte P y Q, lo anotamos entre el cuadrado de P y el cuadrado de Q. 30PQ y agregamos el final. Aquí estos son 9, chiquillos, miren, me estaba pasando. Más 9Q cuadrado. Y ahí está resuelto. Utilizando, ¿cierto? Esta estrategia de la representación geométrica. ¿Ya? Verifiquemos con otra estrategia para que quede más claro. Supongamos que quiero usar la estrategia del triángulo de Pascal. ¿Ya? Entonces aquí esta era una representación geométrica. ¿Ya? Vamos a usar el triángulo de Pascal ahora, a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces sería 5P más 3Q al cuadrado. Recuerden que para desarrollar el triángulo de Pascal debo recordar los numeritos. ¿Ya? 1, 1, 1 y después parto. 1, 1 más 1, 2 y 1. Entonces, estos eran los números que necesito aprenderme. El 1, el 2 y el 1. Entonces aquí coloco el 1, el 2 y el 1. Luego, tomo esos dos términos y los voy a considerar de la siguiente forma. Anoto
5P, 3Q. 5P, 3Q. 5P, 3Q. Y hay que considerar sus grados. Partimos con el primero elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Después partimos con este que está al otro lado, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Todo lo que está elevado a 0 vale 1 y no se considera. Entonces, como este es positivo, todo es positivo. Y ahí resolvemos el tema de los signos. Vamos desarrollando. Aquí me queda 5p al cuadrado, que es lo mismo que 5 al cuadrado por p al cuadrado. Más, aquí, como todo está elevado a 1, simplemente dejo expresada la multiplicación. Y de igual forma, aquí quedó con el 3q al cuadrado como 3 al cuadrado, q cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Y agrego el p cuadrado. Más. Multiplicamos los números. 2 por 5, 10. Por 3, 30pq. Más 3 al cuadrado, 9. Y agregamos el q al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos en ambas representaciones el mismo resultado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Carlos me dice que no tiene ninguna duda. ¿Ya? No sé si alguien más tiene algo que aclarar. ¿No? Ya. Gracias, Gabriel, por responder. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a sacarle pantallazo a la asistencia de hoy. Necesito saber el apellido de Catalina, porque es la única que no tiene apellido. Yo dije en la publicación que por favor tuvieran nombre y apellido, ¿ya? Catalina parece que se desconectó. ¿Ya? Chiquillos, ¿por qué es importante que tengan nombre y apellido? Porque yo les saco un pantallazo, una captura de pantalla a los participantes y así paso lista mucho más rápido, ¿ya? Bien, se fue Catalina, la Catalina que no estaba con apellido, porque tengo a Catalina Chávez, pero ella siempre tuvo apellido. Ya, no importa, lo averiguo después. Bien, chiquillos, después de esta clase les voy a hacer subir tipo 12 el test, ¿ya? Para que estén atentos. Pueden aparecer los mismos ejercicios de esta clase, así que ojo con eso. Bueno, chiquillos, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que descansen, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que estén bien. Una tarea ahora. Chao.